Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle aquí en la espuma de los días. Y se siente la Navidad, se siente el fin de año y siempre nos ponemos un poco más pensando en pues el motivo de la Navidad, el por qué festejamos la Navidad. Y bueno, no solamente eso, ese y otras historias encontramos en la Biblia. Lo que pasa es que la gente ha pensado que la Biblia es algo religioso y no la leen. Cuando la Biblia puede ser un tema de historia. Es toda la historia del pueblo judío, es toda la historia pues la historia de Jesús, es la historia, pero es un manual de economía, pero es un libro de aventuras, ¿no? Y no por aventuras quiere decir que no hayan sido reales, ¿no? Como la historia de David y de Goliat, o de poder saber esos dichos populares que finalmente son proverbios y que nos dan un montonal de enseñanza. Y también, por ejemplo, hay cosas para las mujeres y cosas para las emociones. Habla de la depresión. Vemos quienes pasaron por una profunda depresión y dijeron, yo ya no quiero nada, prefiero morir, ¿no? Todas esas las vemos ahí. Pero cuando me encuentro con la gente me dice, ¿cómo la leo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Qué versión compro? Porque si habrá gente que le guste el original y habéis vosotros y habrá quien diga, yo necesito un lenguaje más amigable a lo que estoy viviendo sin que cambie de fondo la Biblia. Y para eso invité a mi querido amigo Juan Carlos Guzmán, quien es consultor editorial y nos va a hablar de qué hacemos para leer la Biblia si nunca lo hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, la Biblia es la pieza literaria por excelencia, ¿no? Sí. Y lo decimos por la cantidad de lenguaje que encontramos en ella, la cantidad de géneros literarios que encontramos en ella, y porque esto es muy importante saberlo. Y la géneros historia, periodísticos, sí, ¿eh? Sí, de Está todo. casi el reportaje de Claro. Lucas. Claro, sí. Y no se puede entender la historia universal sin la Biblia. Ahora bien, eso debería de ser suficiente para que nos intrigue leer el contenido que hay en ella, pero tenemos que tener en cuenta que sí hay algunas brechas que nos van a impedir que de pronto nos acerquemos y la entendamos de inmediato, ¿no? Algunas de estas brechas son, bueno, que la Biblia fue escrita en lenguajes muy distintos a nuestro español de hoy. Sí. Así que lo que hoy disponemos son traducciones que han pasado pues por siglos para que tengamos ahora en un lenguaje contemporáneo o familiar para nosotros el contenido de la Biblia. También fue escrita para una cultura muy distinta, en otra parte del mundo, muy distinta a la nuestra, con su propia geografía, su propia flora, su propia fauna. Y podemos quizá entonces en esta brecha de tiempo no entender algunas referencias o no entender algunas prácticas, usos, costumbres de los personajes de la Biblia. Y también, y es un poco de lo que vamos a comenzar a hablar ahora, que la Biblia no está ordenada de manera cronológica. Así la mayoría es. de las Biblias. Ajá. Por ello es que podemos comenzar a leer la Biblia, vamos a entender un poco la historia, pero de pronto se nos va a aparecer una canción y de pronto se nos va a aparecer un código legal y después va a aparecer quizá una historia que ya no tiene relación con la anterior y qué fue lo que pasó en medio de estos dos sucesos. Ahí es cuando a veces abandonamos la lectura de la Biblia, decimos esto no es para mí, es demasiado complicado y por ello es que hoy en día existen muchas herramientas que nos pueden ayudar o facilitar pues el estudio y comprensión de la Biblia. La Biblia se escribió en 3 idiomas, Así es. en arameo, en hebreo y en griego. Ujú. ¿No? Por eso hay que tener bastante sabiduría Sí. cuando leemos sabiduría. No me hablo de inteligencia y de estudios y de cuánto usted no, o sea, no va por ahí. Eso viene de otra forma. Tú aquí nos traes un ejemplo de 2 y le dije, a ver, Juan Carlos, por favor, y lo voy a hacer público, internacional, porque, bueno, gracias a Dios este podcast llega hasta otros países con esta magia de las redes sociales y del YouTube y del Spotify. Y le dije, cuida las que vayas a traer, porque no te las voy a regresar. Sí. Pero, ¿sabes lo que es la maldad? Te lo hago yo con maldad, te la voy a quitar. Presiento
que a mí me la van a quitar. Entonces tendremos En que casa. traer otra. Mira el ladrón que lo roba, ladrón, te está diciendo el ingeniero. Bueno, eso no está en la Es Biblia. que a mi esposo le encanta estudiar la Biblia y se me Esta le va hace a que fascinar. esta le va a fascinar. O sabes que que no vea el podcast, en Navidad, ¿qué te parece si la envuelvo? Pero le voy a poner ahí. Es de Juan Carlos para Omar. No me voy a colgar con chaleco ajeno. Gusto. A ver, Biblia cronológica de estudio. Así es. ¿No? Biblia de las Américas. A ver, que yo no entiendo cómo elijo, porque mira, aquí dice Reina Valera 60, Biblia de estudio para jóvenes. Y a ver, pásame la que van a regalar en Ilustrando mi Biblia, que también es otra. Y bueno, pues esa es otra de acá. Ama a Dios grandemente. Ama a Dios grandemente. Esa ya la presentamos. Váyase usted al podcast que tenemos acerca de ellos. Bueno, a ver, cuéntanos. Muy bien. Casi todos tenemos una Biblia en casa. Sí. Nuestras Biblias están acomodadas, digamos, por secciones de género literario. A ver. Así que vamos a encontrar normalmente los primeros 5 libros de Moisés, que son el Pentateuco, que es la escritura, digamos, hebrea por excelencia. Después vamos a encontrar los libros históricos, que es donde vamos a ver todas estas historias de David, de Salomón, de estos grandes personajes. Después vamos a encontrar un apartado que tiene que ver más con enseñanza o canciones. Ahí tenemos a los Salmos, tenemos Eclesiastés, tenemos Proverbios. Luego tenemos otra sección que son los profetas, mensajes que Dios le dio a ciertas personas en cierto periodo histórico. Luego vamos a tener los evangelios, que son 4 evangelios, que son como si fueran 4 periódicos contando la misma historia con un énfasis particular cada uno. Después viene Hechos, que es la historia de la primera iglesia. Y luego vienen las cartas de Pablo, que son lo que Pablo le escribió a esa primera iglesia. Y posteriormente, al final, vamos a encontrar el Apocalipsis. Básicamente, así funciona nuestra Biblia. Lo que se ha hecho en la Biblia cronológica de estudio es ordenar todos estos libros temáticos y hacer una, concatenación para que cada escrito esté en el momento histórico en el que sucedió. Es decir, nosotros decíamos, tenemos, por ejemplo, un libro de Salmos completo, 150 canciones. ¡Ay, qué bonito! Aquí lo que va a pasar es que cada salmo se va a incrustar en el momento histórico en el que fue escrito. Por ejemplo, yo no sabía hasta hace algún tiempo que el Salmo 90 lo escribe Moisés, no lo escribe David. Sí, no todos son de David. Entonces el Salmo 90 se va a incorporar en la historia de Moisés. Vamos a tener eso. También en la Biblia vamos a encontrar que hay dos crónicas periodísticas de la historia antigua, que son Reyes y Crónicas. Estos libros a veces tienen sucesos que pudieran repetirse, entonces se van a juntar, se van a unir para hacer un solo relato. Ahora bien, también decíamos, hay profecías que se escribieron en determinados momentos, pero ¿a quién se le escribieron? Esas profecías se van a incluir inmediatamente después de la historia o del momento del momento histórico que está sucediendo, también se hace esto. Las cartas paulinas se van a incorporar en Hechos de los Apóstoles, de acuerdo a cómo va avanzando los primeros años de la iglesia, que fue lo que Pablo iba escribiendo. De esta manera, tenemos realmente como si la Biblia fuera un relato ininterrumpido, en donde estamos leyendo lo que va pasando en la historia, pero al mismo tiempo también incorporando los escritos que fueron también en ese momento producidos por los autores de la Biblia. Además, aun cuando se haga este acomodo cronológico de la Biblia, va a haber algunas brechas en donde termina una historia y comienza otra y no sabemos qué pasó en medio. Así que esta Biblia va a tener un montón de artículos que nos van a decir el contexto que se estaba viviendo, ¿no? Quién estaba reinando, cuáles eran las costumbres de estas personas, por qué una expresión significa tal cosa. Todo eso, hay un montón de artículos enciclopédicos que nos ayudarán o nos van a dar este contexto para entender la Biblia. Y por si fuera poco, la tercera característica que me encanta es que esta Biblia trae también una línea del tiempo de la historia universal. Es decir, nos dice, mientras están sucediendo los hechos bíblicos, qué está pasando en el resto del mundo, qué está sucediendo. Y al final, esto sería una cuarta característica que tiene, también hay un apéndice que nos dice qué sucedió con el pueblo hebreo desde que termina la Biblia hasta nuestros días.
Fíjate que yo no Ujú. conocía la Biblia cronológica de estudio. ¿Esto dónde la podemos encontrar? Está disponible en todas las librerías, ya sea electrónicamente o O sea, física, en Amazon, en en todo todos lados, eso, así es. o sea, la buscar. Híjole, es que está bien interesante, pero no solamente para los que nunca han leído la Biblia, Ujú. porque eso es bueno si lo quieres leer así como una historia, Sí, con un contexto, por supuesto. con dándole, sabiendo diferenciar lo que es la palabra de Ujú. Dios con el contexto de las cosas que se encontraron, de los Así es. análisis, de los estudiosos, los teólogos Ujú. y todo esto. Ay, no, la vas a tener que dedicar a mi esposo porque así me voy a desprender de él de esta Biblia más rápido, porque si no voy a ser una egoísta y no se la voy a querer obsequiar. Pero creo que él la va a sacar mucho más provecho porque él, pues, él da clases. Sí, Entonces, es y me da clases para a eso. mí. Sí, este es un recurso ideal para maestros, para predicadores y muy, muy interesante decirlo, es un recurso divulgativo, ¿no? Si Ajá, una persona dice, yo quiero leer la Biblia, así como leí el Quijote o he ajá, estado leyendo las grandes obras literarias, esta es una gran herramienta, porque ajá. precisamente le va a dar todas las ayudas, los recursos, pues para entender. Fíjate, la primera vez bueno, la primera vez que leí la Biblia la lees como por Ujú. pedacitos Sí. y cuando Dios. Y cuando dije, la voy a leer así como de Ujú. principio a fin, y que empiezas con toda la Sí. genealogía y ya te perdiste. Y el hijo de no sé quién y no sé cuándo y el hijo de no sé cuándo Ujú. y empecé a entrar en conflicto. Sí, No, empecé a entrar en conflicto porque, bueno, si no tienes mucho, no entiendes claro. ciertas cosas o ciertas cosas que dices, a ver, ¿cómo pudo pasar esto? Ujú. Y no checa con tu visión de el 2024, Sí. 2025 y cómo que el suegro y cómo que los hijos y cómo que y dices, espérame, a ver de qué me están hablando. Sí. ¿Esto es la Biblia? Sí, justamente este recurso ayuda a todas esas dudas que podemos tener, ¿no? ¿Por qué en la Biblia hay guerras, ¿no? ¿O por qué en la Biblia hay sufrimiento? ¿Por qué tal persona dijo tal cosa? Todo ello está explicado en estos recuadros, ¿no? El contexto para entender el momento en el que ocurren estos acontecimientos y que cobren sentido para el día de hoy. Y bueno, pero esto es una persona que quiere como estudiar, Ujú. ¿no? Saber, ver el Sí, contexto y hacerlo como si fuera una historia, de correcto. manera cronológica, de Sí. principio a fin. Ujú. Pero no creo que debe haber algunos jóvenes Sí. que ya les interese desde muy chicos, pero habrá jóvenes que no, Ajá. que necesiten algo más para Más de su edad. aplicación. A Sí. ver, ¿qué es Este esto? recurso es nuevecita, acaba de salir apenas el mes pasado, parece que llegó a nuestro país. Y estamos hablando de Biblia de estudio para jóvenes. El énfasis de esta Biblia es responderle a los jóvenes por qué creemos lo que creemos, ¿no? Quizá para muchos no estaremos familiarizados con los credos, ¿no? Ujú. Esto pasa más en la religión católica, por ejemplo, que decir creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo. En el ámbito también evangélico existe el credo y esta Biblia va a explicar precisamente cada aspecto del credo, en qué está fundamentado en la Biblia y por qué creemos en ello. Además, también vamos a encontrar algunas ayudas pues, para que un joven pueda entender de manera muy panorámica de qué trata cada libro, quién lo escribió, quiénes son los personajes principales, cuáles son las enseñanzas principales de ese libro y qué sentido tendría para él en su vida actual. Hay muchísimos artículos de aplicación ya a la realidad. Es decir, si yo leo la historia de David y Goliat, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué lección me da para el día de hoy? Y un apartado que en verdad a mí se me ha hecho, pero muy, muy lindo, es que se han recopilado una gran cantidad de preguntas que los jóvenes tienen y que no se atreven a hacerle ni al papá, ni a su Ah, sí, maestro, ni a su aquí vi. líder, y se han puesto en recuadros que se llaman Hola Ariel. Yo creo que todos sabemos que hoy en día le preguntamos a un dispositivo electrónico algunas, algunas Ah, cuestiones. sí. eh, Alexa. sí, Bueno, yo le digo eco. sí, exactamente, y preguntamos, no sé, cómo va a estar el clima de hoy, o cuestiones más profundas. Pues trae una sección que se llama Hola Ariel, en donde se ha emulado
como si un personaje virtual nos estuviera dando la respuesta, pero la respuesta certera de estas preguntas complejas que los jóvenes pueden llegar a tener. Está llena la Biblia de estos artículos. Vamos a poner un ejemplo. Dice, hola Ariel, mi mamá y yo discutimos mucho en cuanto a cómo me arreglo para salir. La ropa, el cabello, el maquillaje, ese tipo de cosas. Quiero lucir atractiva. ¿Hay algo de malo en ello? Oh, ¿Usted creería que eso viene en la Biblia? pues en la Biblia hay una respuesta para eso y ahí nos lo... Dice, querida Yasmina, Ujú. pregúntale a tu mamá si pueden intentar encontrar un punto intermedio que sea buena para ambas. A veces da resultado contar con una tercera persona como una tía, una hermana mayor para que ayude y las cosas avancen de manera positiva. Puede ser buena idea leer el capítulo 3 de Ruth. Ruth era una joven viuda cuya suegra le dio algunos consejos para conseguir un nuevo esposo. Por supuesto que tú no estás buscando un esposo todavía, pero entiendo que quieres lucir atractiva. Otra cosa que se me ocurre proviene de un correo electrónico que recibí de un adolescente. Él me dijo que tiene sentimientos de lujuria hacia las chicas, la cual no se ve favorecido por la forma en que las jóvenes de la escuela se visten. Eso me recuerda algunos versículos de Primera de Pedro, ¿no? De vuestro atavío no sea el extraño de peinados ostentosos o adornos. Un cabello brillante, una sonrisa cálida, vestirse de manera modesta puede ser atractiva, ¿no? Así es. Y después nos vamos a Esther. Sí. Esther era una Miss Universo. Mucha gente Fue no a un sabe que concurso en la Biblia existe un certamen de belleza. de belleza y Sí. fue ahí con Esther. Entonces está bien padre porque dices, a ver, ¿a poco eso viene Sí. en las cuestiones o que tienen cosas? O sea, yo creo que ha de haber sido es muy conflictuante para muchos jóvenes encontrarse Ujú. con cosas porque han de pensar que la Biblia solo es un no, Correcto. pecado, Sí. no lo puedes hacer. Y no es así. Sí. De hecho, la manera en cómo aborda incluso estas temáticas es fascinante ¿De qué porque editorial es? este es Editorial Vida. ¿Las dos? Sí, las dos, Vida Biblias. ¿Y también se encuentra igual? También en todos lados donde vendan libros debe de estar. Y si no está, repórtenos. Sí. y bueno, ¿qué hacer? Por ejemplo, si dicen, yo no le entiendo. Ujú. Una persona que no conoce, puede ser que no sea católica, Sí. practicante, que no sea cristiana, o un mismo cristiano que no ha leído, como que fue de cuna un chavo, Sí. ¿no? Y que dice, ay, pues yo nada más voy a la iglesia porque me Ujú. llevan, ¿no? O la gente que tú le hablas, ¿cómo es que leemos o cómo recomiendas que empecemos a leer? Bueno, Si no tenemos la cronológica, sí, que es todo esto. algo de lo que yo resalto de esta Biblia es justamente eso, lo que el extracto que leímos hace un momento comienza con una duda muy puntual, muy honesta, muy cotidiana. Y la respuesta nos lleva a una historia de la Biblia. Entonces, más que nosotros tratar de entender o de empezar a leer la Biblia y a ver qué aplico, podemos comenzar con estas dudas, abrirlo en alguna parte, ver esa pregunta que tiene un joven y de inmediato poder ir a esa historia que nos está recomendando. Creo que es un buen inicio, que además puede despertar precisamente esa intriga de, ok, ya leí ahora Ruth, pero Ruth de dónde salió, y entonces comienzo desde antes. Pero estas preguntas son buenos disparadores para que un joven que quizá piensa, de entrada ven la Biblia y dice, no, es un libro bastante grueso, muchas páginas, mucho texto, no hay dibujitos, pero estas preguntas pueden detonar esa inquietud de querer ya leer ciertos pasajes o ciertas historias y decir, bueno, ¿dónde comenzó todo esto? Bueno, pues así están si usted quiere dar un buen regalo de Navidad, también es una opción. Sí. Dar una Biblia. Por supuesto. ¿No? Sobre todo porque muchas personas tienen dentro de sus objetivos del año leer la Biblia completa. Y ambas Biblias tienen planes de estudio para leerlas en un año. ¿Se puede leer en un año? Se puede leer en un año. O en Esta menos. tiene un plan para leerla cronológicamente, ya sea en un año o también tiene un plan para 2 años, si es que disponemos o de poco tiempo o queremos ir más profundo.
¿Cómo es que Dios nos habla con la Biblia? Bueno, ahí entramos en terrenos teológicos importantes. La Biblia es la copia fiable que tenemos de lo que Dios dijo, Pero ¿cómo me habla? a través de leerla. Leerla y Lo estoy evidentemente poniendo, ay, él es involucrando. yo soy promotor de libros, Sí. pero bueno, lo estoy Pero sí, checando. tampoco es una lectura fría. Si nosotros nos acercamos a la Biblia deseando obtener algo de ella, involucramos nuestra parte espiritual y oramos que Dios nos dé una lección, siempre lo tendremos. Mira, fue escrita, ya dijimos que en 3 idiomas, Ujú. ¿no? Arameo, hebreo y griego. Fue escrita por 40 personas de Así diversos es. orígenes. Ujú. Profetas, reyes, pescadores, filósofos, eruditos, poetas, Ujú. ¿no? Y ahí vemos la diferencia en cada uno de ellos. Y entonces, dime alguna curiosidad que debamos saber de la Biblia. Bueno, que es el libro más vendido. Este es un dato interesante. Donde existe la Biblia, existe literatura. Sencillamente es el libro más traducido también a más de 2000 idiomas. Y bien curioso, es el libro también más robado en las bibliotecas y en las librerías. ¿A A la gente le poco intriga lo que dice la Biblia. Que no la lea es otra cosa, pero sí que le intriga. es robado? El más robado. Mira, qué cosas. ¿Sí? Y bueno, pues ahí es que tenemos muchísimos datos acerca de la Biblia y acerca de el por qué queremos, es necesario leerla. Léala porque pues es la historia de Dios, es la historia de lo que viene, de lo que va a pasar, de lo que está por venir, pero también es un libro de cultura general. De mucha sabiduría también. No, hay mucha gente que habla en contra de la Biblia, Sí. las queman y hacen y todo, Sí. pero no creo que la hayan leído. Sí, y la Biblia está incorporada en nuestras vidas. Todos sabemos algún dicho que está en la Biblia. Aquí vienen muchos invitados y cuando me despido, ya cuando cortamos, me dicen, ay, qué bonita está tu frase. Exactamente. Y yo tengo ganas de decir, ay, sí, gracias, se me ocurrió en la noche. Pero pues la verdad que no. Es una porción de la Biblia. Cuando yo digo de la abundancia del corazón, habla la boca. No, y muchos otros. ¿Te acuerdas de alguno? Bueno, el hecho de amar al prójimo como a uno mismo, que es casi la regla de oro, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan, pues tiene su fundamento en la Biblia. Y muchos proverbios, ¿no? Y muchos proverbios. Ay, regalen Biblias, vayan, busquen y vean y bueno, también léanla. Léanla, es por lo que usted guste. Si quiere por una historia, si quiere para confrontarse, si quiere para analizar por qué Dios no existe, pues léala sin verdad. Si es ateo, léala. Sí, un lector serio tiene que haber leído la Biblia. Un lector serio tiene que haber leído la Biblia. Así es que, bueno, pues hay que regalar. Y yo por lo pronto, Juan Carlos, tú me regalas esta, ¿me permites regalarla? Por supuesto. Entonces la voy a regalar. Y esta, ¿qué me dices? ¿La damos al grupo de jóvenes o se la guarda Obed? ¿Qué hacemos? Una y una. ¿Sí? Sí. Bueno, pues al grupo de jóvenes estará teniendo su libro y su Biblia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Deseo que tengas muy, muy, muy feliz Navidad. Igualmente. Muy feliz Año Nuevo y que nos sigas trayendo para el 2025 más libros, más cosas, porque aprendemos mucho. Y además a mí me haces feliz porque me encantan los libros que me regalas. Disfrutamos mucho estar acá y en el 2025 y de promover. Estaremos Nada hablando. más que trato de no ser envidiosa y de compartir, porque no me puedo quedar con todo. Sí, quisiera. Porque aparte, ¿dónde los guardamos? No, los puedo guardar, no te preocupes. Bueno. Los puedo guardar, eso no hay problema, pero el chiste es irlos pasando, ¿no? Así es. E irlos compartiendo. Bueno, en algunos países de Europa nórdicos se acostumbra a regalar libros de Navidad. Así es. Así que... y también hay lugares donde ponen libros en las estaciones de los autobuses y los dejan, pero sabes, no hay esta cultura de yo me robo y hago y todo. En los hoteles de Estados Unidos prácticamente en todos hay un Nuevo Testamento. Ajá. ¿No? Bueno, yo no sé si sigue siendo en todos, pero cuando viajé mucho, sí tenía ahí mi Nuevo Testamento.
Entonces, es Pregúntame cuántas veces lo leí. ¿Cuántas? Muchas. Ah, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por haber Al estado contrario, con nosotros. encantadísimo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final y los que no se quedaron hasta el final, vaya usted a buscarlos y regáleles una Biblia. Bueno, de la abundancia del corazón, habla la boca, ya sabe que viene en la Biblia.